Hola y bienvenidos a todos. Hoy viernes 28 de mayo en transmisión en directo. Les saluda Natalia Carruego, directora de Interoncology. Gracias por estar conectados y unirse al webinar Avances en Neurocirugía y Radiocirugía multidisciplinares y politemáticos. Estos webinars tienen el apoyo de Braillam, con quienes hemos creado una plataforma educativa de acceso abierto con el objetivo de que los usuarios puedan compartir sus experiencias personales e institucionales en la práctica médica. Para introducirnos en el webinar de hoy, contaremos con la presencia del doctor Sergio Moreno Jiménez, neurocirujano desde México, el doctor Oscar Muriano, radiooncólogo que nos acompaña desde Argentina, y el físico médico Cristian Trujillo, que nos acompaña desde Colombia. Para que interactuemos y nos mantengamos conectados, les dejo saber que disponemos de un chat, donde este chat está abierto y ustedes pueden enviar las preguntas a los ponentes. Al término de cada presentación de las ponencias, ellos podrán responder a estas preguntas. Bueno, entonces vamos a dar comienzo al webinar del día de hoy. Se dará el turno de palabra al físico médico Cristian Trujillo del equipo de la Fundación Valle de Lili de Colombia. Él nos trae hoy una presentación sobre el impacto y recomendaciones para verificación pre e intratratamiento de isocentro único en SRS. Bienvenido, licenciado Trujillo. Estamos atentos a su presentación. Pues muchas gracias por la introducción, es un placer estar aquí y agradezco a los presentes. Hablaremos de una de las revisiones que hemos venido realizando desde el sistema ExaTrack. En este caso nos interesamos en los desplazamientos que se hacen para corregir el posicionamiento de los pacientes tratados con radiocirugía estereotáctica, independientemente si se trató una o múltiples lesiones, pero con la condición de que sean con único isocentro. Entonces, el contenido de la presentación se realizará siguiendo el siguiente orden, así que pues empezaré por dar unas pequeñas declaraciones. Soy trabajador de la Fundación Valle de Lili. La presentación que voy a hacer pues solo refleja una experiencia y una forma de trabajar en mi institución, y si bien el análisis y la exposición de los resultados de esta investigación lo estoy liderando yo, la recolección de datos, el análisis de las imágenes, las decisiones clínicas y el flujo de trabajo, entre otros, es resultado pues, de un trabajo en equipo. Así que si hay algún reconocimiento, se los agradeceré, y si hay pues, críticas, con gusto se las daré a mis compañeros. Entonces, rápidamente, la institución en la que trabajo es una clínica privada ubicada en el suroccidente colombiano, que se ha constituido como referente en la prestación de servicios de alta complejidad en el país y en Latinoamérica. Contamos con un servicio de radioterapia conformado por 3 aceleradores lineales, una unidad de braquiterapia y un tomógrafo dedicado. Además, tenemos pues, la facilidad de acceder a estudios de PET-CT, resonancia magnética nuclear y angiografía. Somos pues, un grupo multidisciplinario compuesto pues, por médicos, oncólogos radioterápicos, enfermeros y auxiliares de enfermería, también secretarias, tecnólogos, e incluso contamos con el soporte de un ingeniero biomédico que está dedicado a nuestro servicio. Quiero resaltar que además contamos con una estructura organizada a través de una oficina de física médica y protección radiológica compuesta por físicos médicos, físicos y estudiantes de ingeniería física. Entonces, pues si aún hay dudas, pues la foto soy yo. Entrando en el contexto de radiocirugía intracraneal, pues bueno, nuestro sistema de planificación de tratamiento es Elements. Nosotros tenemos los cranial y múltiples METs dependiendo del número de lesiones que queramos tratar. Esto pues independientemente del fraccionamiento. Para la gestión y comunicación con el acelerador lineal utilizamos Eclipse y ARIA. Entonces, ¿qué tanta compatibilidad hay entre estos dos software? Realmente aquí también quiero hacer un énfasis en un concepto que los físicos usamos mucho, y es el índice gamma. Es una herramienta que nos permite pues, comparar distribuciones de dosis, y esta métrica pues, nos dice básicamente cuánto coinciden dos de esas comparaciones. Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, en el caso de comisionamiento, fue validar cuando exportamos un plan al TPS para ser calculado en otro, es decir, estamos en Elements y pasamos a Eclipse,
¿Qué diferencia hay entre estos dos? La ideal es que sea la mínima posible. Entonces, por ejemplo, este caso de múltiples metástasis fue un plan que se pasó de un sistema a otro y se comparó, y el índice gamma en este caso, por ejemplo, voy a resaltarlo por acá, pues nos indica que hay una coincidencia bastante alta entre estos dos cálculos, nos reporta un 99.1% de agreement, aun cuando el DTA es tan solo 1 milímetro y la diferencia de dosis es de 1%. De igual manera, una vez verificado que de un software a otro estamos OK, realizamos unas pruebas de aceptación de dosis absoluta para verificar que lo calculado y lo aprobado pues, en la Junta de Revisión de Planes es capaz de ser reproducida por nuestro acelerador. Entonces, para ello, pues lo mismo, utilizamos películas de tinte radiocrómico y encontramos otra vez a través de un análisis gamma que hay un agreement pues bastante aceptable. Entonces, hago énfasis en este concepto del índice gamma, ya que es bastante utilizado por nosotros en física. También se usa pues para verificar los controles de calidad de paciente específico, así que lo vamos a utilizar un poquito más adelante. Ahora, si una vez comisionado y validado nuestro TPS, lo que procedemos es a saltar un par de pasos en nuestro flujo de trabajo para llegar al momento del tratamiento. Entonces, en particular, quiero hacer énfasis en la verificación del posicionamiento del paciente. ¿Cómo podemos hacer esta verificación con una camilla que está girada a 40 o 90 grados? Entonces, digamos que usar el OBI puede ser un poco más complicado, y usar placas con el EPIX pues no nos puede proporcionar mucha información como quisiéramos. Entonces, en nuestro caso, para solucionar este problema, nosotros utilizamos el sistema de verificación independiente BrainLab ExaTrack. En este caso, pues, este sistema de imagen guiada principalmente integra dos subsistemas. Uno es un sistema de posicionamiento óptico basado pues, en infrarrojos y es empleado para la verificación intratratamiento. Y el 2 sería un subsistema de imágenes de rayos X radiográficos de KB que se utiliza para la verificación pretratamiento. Entonces, la configuración de este sistema en la sala de tratamiento nos permite adquirir imágenes sin importar el grado de rotación de la camilla. Las imágenes adquiridas, como pueden ver aquí, son fusionadas pues, con respecto a las DRR de simulación, y el médico es quien se encarga de revisar y verificar pues, esta fusión de imágenes. Esta fusión pues, debe estar dentro de una tolerancia para tomar decisiones. Si está dentro de ella, pues permanece sin corregir, de lo contrario, pues se debe modificar el posicionamiento del paciente. Entonces, esto nos lleva a realizar una revisión, la cual creemos pues, puede ser de mucho interés. Este es un ejemplo real de uno de los primeros casos que tratamos. Esta es una imagen de verificación pretratamiento al rotar la camilla 30 grados, por ejemplo. Entonces, debemos tener en cuenta, por ejemplo, que en mi institución las tolerancias para la mayoría de casos son 0.5 milímetros y 0.5 grados. Entonces, cuando hacemos la revisión de la placa adquirida con la DRR, comparamos los desplazamientos de la fusión uno a uno y verificamos que si alguno de estos desplazamientos o en cualquier eje o plano de rotación es superior a la tolerancia, entonces hacemos lo que sería el reajuste del posicionamiento del paciente. En este caso, por ejemplo, sería el caso contrario, en el cual no se supera ese valor, pues no se realizaría ninguna modificación. Ninguno de los grados de libertad pues superan el valor de tolerancia, por lo cual pues no se sugiere una corrección a través del software. Pero entonces, llevemos este análisis un poquito más teórico y consideremos los siguientes dos escenarios. En uno, puede que no hayan rotaciones, pero sí hay traslaciones. Y en el siguiente, pues ocurre todo lo contrario. Tenemos rotaciones, pero no hay traslaciones. Por supuesto, para que este escenario ocurra, pues toda la estructura ósea del paciente debe ser circular, pero ¿qué serían los análisis de los físicos sin considerar que todo es redondo y en el vacío? Entonces, con base en lo anterior, si hacemos un análisis respecto a las tolerancias de las que mencionaba, matemáticamente tenemos pues estos dos escenarios. Entonces, en el primero tenemos que tan solo uno de los grados de libertad alcanza ese valor de tolerancia, pero en el otro estamos perfectamente ubicados.
Entonces, digamos que el software, ya que en este caso alcanzamos ese valor de tolerancia, nos sugiere corregir ese posicionamiento. Ahora, ¿qué pasa con este caso de acá? Miren que en todos los grados de libertad podríamos alcanzar valores cercanos a la tolerancia, pero como no lo superamos, el software pues, no nos sugiere corregir. Entonces, por lo tanto, aquí la pregunta del millón sería, ¿debería corregirse este caso? Entonces, nosotros consideramos que sí. Para ello, entonces, nos planteamos buscar el argumento que justifique pues, este motivo. Entonces, lo que hicimos fue revisar cómo funciona esta parte del posicionamiento cuando lo describimos como una función que depende de múltiples variables. Clásicamente, podemos decir que las podemos reducir a tres, podemos decir que una de las variables depende de otras y empezamos a decir que están incluidas las rotaciones a través de senos y cosenos en las traslaciones. Entonces, por lo cual podríamos definir un vector de desplazamiento pitagóricamente. Sin embargo, este análisis no lo quisimos considerar porque al relacionar las variables se pierde como esa esencia de que ya no tenemos los 6 grados de libertad, sino 3. Por lo cual, la propuesta consiste en ver esta función de desplazamiento como una convolución de funciones independientes en cada grado de libertad. Entonces, ¿cómo podemos hacer para relacionar variables que son pues completamente diferentes? Entonces, bueno, nosotros tenemos algo de experiencia en esto, ¿no? Aquí no tenemos que inventar nada, ya tenemos, como mencionaba anteriormente, ese concepto del índice gamma, que básicamente nos permite comparar pues, distribuciones de dosis relacionando diferencias de dosis con diferencias en distancias, y estas pues tienen unidades completamente diferentes. Entonces, si llevamos este concepto a nuestro caso, podríamos básicamente buscar la manera de eliminar como esa dependencia con las unidades para poderlas relacionar. Entonces, como el ESATRAL nos reporta las diferencias de tolerancias y diferencias en traslaciones y rotaciones, pues lo que nos falta es básicamente normalizar esto para así tener parámetros adimensionales y poderlos sumar. Entonces, de esta manera definimos el sigma, esta función es como nuestra propuesta, como una métrica que permite sumar la inconsistencia de esta fusión de imágenes y nos va a proporcionar un valor numérico que podemos utilizar como criterio para decir esta fusión la voy a corregir y esta no, como un criterio adicional, más bien. Entonces, lo que hicimos fue implementar este sigma, esta propuesta, retrospectivamente en 32 pacientes que pues quizás sean pocos, pero era la estadística que teníamos en ese momento. Nosotros no solo revisamos las imágenes que se corrigieron, sino también las que no se corrigieron. Entonces, nosotros encontramos lo siguiente. Este es un resumen de los valores de traslaciones que encontramos en nuestra estadística, y esto representa que tan solo un 30% de la corrección en la fusión con respecto al total se genera pues una corrección en el posicionamiento del paciente y el 70% no. Entonces aquí pues hay que mencionar dos cosas. Uno, los pacientes eran adultos, todos sin enfermedades que les impidieran quedarse quietos y sin problemas pues, de entendimiento. Todos eran pacientes que realmente colaboraron mucho durante todo el tratamiento. Y dos, pues nuestro sistema de movilización al parecer es bastante bueno. Nosotros utilizamos el sistema de Frameless SRS Mask. Anteriormente nosotros hacíamos radiocirugía con marco y pues ya que esta revisión con la función sigma no se pudo realizar para ambos casos, pues no puedo decir que Frameless es mejor que usar arco, pero sí podemos decir que la radiocirugía con este sistema Frameless pues garantiza que el paciente efectivamente se mantiene quieto durante su posición durante todo el tratamiento. Entonces, digamos que estos son ya los valores numéricos como promedios de esos desplazamientos que encontramos en los pacientes. Usualmente como que el valor más alto está asociado a los movimientos laterales y pues en rotaciones tenemos estos, corregidos, no corregidos. Así que si implementamos esta métrica de sigma como un nuevo parámetro de análisis, primero debemos revisar pues, algunos valores de interés de cómo va a funcionar este sigma. Entonces la ecuación propuesta estaba normalizada para cuando cada grado de libertad llegue a su valor de tolerancia,
haya que realizar una corrección, es decir, en este caso sigma sería 1, de acuerdo a la ecuación anterior. Entonces digamos que sería como que el mínimo peor escenario en cada grado de libertad para tener que realizar una corrección. Entonces, en este caso, pues tenemos que cada una de las variables alcanza ese mínimo valor para exigir que se deba corregir, y en este caso, pues ese sigma sería 1. Obviamente, si esos valores son mayores, sigma va a ser más grande y eso quiere decir que obviamente hay que corregir. Pero entonces, ¿cuál es el mínimo valor de este sigma que debemos tener para realizar una corrección en el posicionamiento? Pues entonces va a estar dado cuando tan solo una de las variables de los 6 grados de libertad pues alcance ese mínimo valor de tolerancia para decir aquí corrijo. Entonces, si aplicamos la ecuación sobre todas estas aquí, vamos a obtener un sigma igual a 0,41. Entonces, cabe decir que esta ecuación es lineal, ahí se puede modificar, pero en últimas lo que interesa es este análisis que hacemos aquí. Entonces, se puede ver entonces que esta ecuación nos permite establecer un umbral de sigma para decir se corrige o no se corrige. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando estamos 0,4, 0,4 en todos los ejes, pues miren que este valor de sigma me dice, hey, este es mayor que 0,41, yo creería que esto podría ser una posible corrección. Obviamente, cuando los valores ya son muy pequeños, pues no alcanza este valor de como el threshold, y por lo tanto aquí yo sugeriría no corregir. Entonces, les voy a mostrar cómo hicimos este análisis enseñándoles un par de casos. Aquí pueden ver una recopilación de los desplazamientos que el sistema de fusión de imágenes reportó para cada uno de los movimientos de camilla. Entonces, en el lado derecho de la tabla se indica qué decisión se tomó. Usualmente este primer valor, que está aquí en amarillo, me indica pues un sigma muy alto, y eso es porque usualmente cuando estamos haciendo el posicionamiento inicial, el sistema apenas reconoce y establece las coordenadas de posicionamiento. Una vez hacemos esta parte, procedemos a verificar y ahí sí, digamos que tomamos decisiones con respecto a la corrección que se hizo previamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, teníamos un valor que estaba por encima del threshold, que era, pues, nuestras tolerancias eran 0,5. Entonces, miren que aquí este sigma, pues, es mayor que 0,41, se corrigió la imagen. En este caso también hay un 0,5, se corrigió la imagen, y así como en todos estos. Pero fíjense que si hacemos este análisis, nosotros creemos que, por ejemplo, este último caso, 0,28, 0,22, todo esto fueron sumando lo suficiente como para decir, hey, quizá este último movimiento de camilla debí corregirlo. Entonces, bueno, este caso anterior no fue tan severo, pero digamos que también encontramos casos en los que quizá pudiésemos tener un mayor impacto. Entonces, miren que en este caso se hicieron menos correcciones durante el tratamiento de posicionamiento. Sin embargo, nuestra métrica sugiere que se debieron considerar varias fusiones como posibles motivos de corrección. Entonces, hicimos este análisis para cada paciente, buscando como qué valores de sigma superaron ese 0,41, y dijimos, hey, este 0,48 debió corregirse, este también, y así con todos los pacientes. Entonces, pues encontramos un aumento considerable de las posibles correcciones que se debieron hacer, y es aquí donde encontramos como el mayor provecho de nuestro ETSATRAC, es decir, podríamos aumentar considerablemente las correcciones de posicionamiento del paciente, lo cual pues al final de cuentas no solo se traduce en precisión, sino pues en calidad, puesto que estamos implementando un criterio adicional o complementario a la verificación que hacemos cotidianamente. Aquí pues cabe mencionar que puede tener ciertos impactos en el sentido en que podría aumentar el tiempo de tratamiento, pero venimos de hacer tratamientos de radiocirugía con Marco que tardaban 6, 7 horas, a hacer tratamientos que tardan minutos, menos de 20 minutos, incluso para muchas metástasis. Entonces, pues ya quiero finalizar aquí con pues estas conclusiones. Quiero resaltar que pues, la métrica que estamos exponiendo es tan solo una propuesta inicial, ya que nos pareció conveniente por el hecho de que hace acumulativos pues, los errores en el posicionamiento. El hecho de implementar un criterio más en la revisión pues, de imágenes aporta calidad al tratamiento y nos permite explorar la precisión de ese ETSATRAC, porque en últimas, nuestra resolución con el ETSATRAC puede ser de 0,1 milímetros, y aún así vemos que en promedio tenemos pues valores promedios mucho mayores a esto.
Y por último, pues esto es una invitación a que pues, sigamos siendo un poco críticos con el trabajo que hacemos, con lo que pues, hacemos por los pacientes y a que sigamos buscando pues, la mejor manera de hacerlo cada día. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian Trujillo. Él es físico médico en Colombia. Excelente presentación. Tenemos manos levantadas. Yo no sé si es que tienen preguntas y la gente ha levantado la mano. Yo les invito a que si tienen esas preguntas las puedan enviar en el chat para que podamos formulárselas a Cristian. Por aquí nos llega una. Cristian, voy a leerla. Voy a ello. Dice, en el comisionamiento usted utilizó el criterio de dosis específica para el análisis gamma. ¿Por qué usa eso? Y no, por ejemplo, utilizar dosis local. ¿Entendiste, Cristian, o la repito? Sí, 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 entendí. Vale. Pues realmente para la parte de comisionamiento, ya cuando uno hace los test end-to-end, pues lo que hacemos es, este análisis fue más global con el gamma, con todo el plan de tratamiento, pero nosotros nos vamos a hacer análisis, por ejemplo, con el LUCI para cada una de las lesiones. Entonces, digamos que no sé si te refieres a esa parte que sería pues, un poco más local. Muchas gracias. Y tenemos otra. Cristian dice, bueno, te felicitan por la presentación. Pregunta, ¿por qué sigma 0.40 se corrige con un X1 y no un sigma 0.41 con varios? El valor de sigma lo calculamos viendo cada una de las 6 variables, como exponía en la diapositiva, y en ese caso, digamos, como alcanzamos ese mínimo valor de threshold, que era 0,5, en tan solo uno de los grados de libertad, al aplicar sigma, o bueno, la ecuación en este punto 5 y sumar 0 en los demás, eso nos da a raíz 0,41 ahí. Bueno, y por ahí hay un valor, un 6 que nos hace llegar a este valorcito, pero era por eso. Realmente lo que hicimos fue analizar cada uno de los posibles movimientos y de hecho, pues como decíamos, puede estar el caso en el que tan solo uno de los grados de libertad supere el valor de threshold, pero todos los demás están perfectamente ubicados. El paciente está lateral ok, está en vertical ok, y simplemente uno de ellos dio superior a la tolerancia. Entonces, en ese caso es cuando obtenemos ese valor de 0,41. Por eso decimos que a partir de aquí, pues como el sistema dice que hay que corregir, entonces todo lo que es 0,41 en adelante, vamos a establecerlo como un parámetro de corrección. Gracias, Cristian. Y voy a formularte una última pregunta antes de continuar. Te preguntan si en tu análisis de verificación has visto que la angulación de tu mesa se ve más en algunos ángulos en específico. Sí, 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 sí. Déjame ver si por acá tengo en la presentación ese valor, pero creo que estábamos... bueno, no les puedo compartir, pero sí, en este caso era el pitch. Tenemos roll, pitch, show, y entonces en nuestro caso vimos que el pitch predominaba más en la parte de correcciones que los otros dos ángulos. Perfecto. Cristian, si la buscas luego al finalizar, cuando nos reunimos todos, si quieres enseñarlo, no habría ningún inconveniente, así la buscas tranquilo, ¿ok? Ok. Perfecto, Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Entonces, para mí es un placer presentarles a continuación al doctor Sergio Moreno Jiménez. Él es neurocirujano, investigador, profesor. Actualmente es el vicedirector de neurocirugía del Instituto INNN de Ciudad de México. Doctor Jiménez, bienvenido. Una vez más, un placer tenerlo entre nosotros. Lo escuchamos. Gracias. Entonces voy a continuar. Hay que ver la navegación para qué nos puede funcionar, ¿no? Cuando hablamos de cirugía cerebral, ¿no? Y particularmente cuando hablamos de tumores intrínsecos, actualmente debemos de hablar de tratar de hacer una cirugía cortical y subcortical dejando la menor huella posible, ¿no? Y esta menor huella, pues nos enfocamos principalmente a minimizar el impacto funcional. No tiene mucho sentido hacer resecciones completas, por ejemplo, pero dejar al paciente en el postoperatorio con algún déficit que no tenía antes de la cirugía. Entonces, para esto necesitamos cumplir con todo lo que ponemos aquí en colores. Primero, lo más importante es el conocimiento anatómico, que uno lo adquiere
generalmente en un laboratorio, ¿no?, de cirugía experimental y de anatomía. El conocimiento funcional, por supuesto, analizar cada caso a caso y hacer un plan quirúrgico y luego una adecuada técnica quirúrgica. Y entonces estos son algunos ejemplos, ¿no?, del conocimiento anatómico funcional. Pues tenemos que conocer la anatomía craneal, la anatomía cerebral, pero también la anatomía por imagen, ¿no?, principalmente de resonancia magnética, y también pues la anatomía de los tractos, ¿no?, subcorticales. En la parte funcional, pues tenemos que conocer también las técnicas que tenemos para operar pacientes despiertos o para estimulación cortical motora, por ejemplo. Y en el plan quirúrgico, pues es en donde la navegación nos puede ayudar, ¿no?, a hacer un buen plan quirúrgico, una craneotomía a lo mejor más pequeña de lo habitual, guiada por imagen, y finalmente una técnica quirúrgica adecuada. Este es un resumen de lo que podemos encontrar, ¿no?, abajo de cada uno de los lóbulos en donde puede haber algún tumor, y que hay que cuidar, pues no solamente la corteza cerebral, como comentábamos, sino también la parte que se encuentra más profunda, ¿no?, a nivel subcortical. Hay pequeñas diferencias, por supuesto, pero muy importantes entre hemisferios derechos e izquierdos. Y las técnicas que utilizamos en la actualidad, pues es operar al paciente despierto cuando queremos cuidar el lenguaje, por ejemplo, o al paciente dormido, pero sin relajante muscular, para hacer una técnica de estimulación cortical directa. Simplemente son dos de muchas otras opciones que tenemos. Esta es una guía que publicamos recientemente, hace 1 o 2 años, ¿no?, de cuáles son los paradigmas que podemos utilizar en este tipo de cirugías. Y hay que comentar que podríamos dividir así a grosso modo, en cuanto a la cirugía, las técnicas de cirugía segura y las técnicas de máxima resección. Dentro de las técnicas de cirugía segura es lo que ya comenté, estimulación motora o pacientes despiertos. Y en cuanto a la técnica de máxima resección, pues está el uso, por ejemplo, de fluorescencia con cualquiera de sus modalidades. En este caso, la plática es acerca de neuronavegación, que es otra de las técnicas de máxima resección, y también estudios intraoperatorios. Pero no, una no suple a la otra. Necesitamos siempre usar técnicas de cirugía segura junto con técnicas de máxima resección para tener el mejor resultado. Y hablando entonces principalmente de neuronavegación, hay que comentar que pues este término de navegación viene pues desde los pilotos, por ejemplo, para hacer aterrizajes nocturnos con poca visibilidad, pues usan instrumentos, ¿no?, que ayudan a guiar la nave, ¿no?, y poder hacer un aterrizaje sin prácticamente visibilidad, ¿no?, y guiándose por este tipo de navegación. Y lo mismo pasa a nivel de la navegación marítima. Ellos utilizan pues ciertas técnicas que permiten entonces saber hacia dónde se están dirigiendo. Y ese es simplemente el principio del concepto, ¿no?, de dónde viene la navegación. Nosotros usamos esta navegación para guiar el abordaje y para irnos actualizando también durante la cirugía. Pero es muy importante lo que pongo aquí abajo, que no sustituye al conocimiento anatómico. No podemos usar la navegación si no tenemos el conocimiento anatómico previo. Durante cualquier procedimiento quirúrgico, el neurocirujano siempre debe de mantener un sentido preciso de las relaciones anatómicas tridimensionales, porque así es como lo vamos a ver. Y entonces generalmente revisamos las imágenes de resonancia magnética preoperatorias, vemos en dónde se encuentra la lesión en las 3 proyecciones, sagital, axial y coronal, y entonces ya podemos imaginarnos cómo lo vamos a encontrar durante la cirugía. Entonces, las técnicas que nos ayudan a situarnos ya intraoperatoriamente, pues es el conocimiento anatómico que ya comentábamos. Puede ser la estereotaxia también, y la navegación, que en la actualidad la usamos más que la estereotaxia a nivel intraoperatorio. De manera histórica, el primer procedimiento que se refiere en la literatura como guiado por imagen, que serían pues los fundamentos de una neurocirugía actual con neuronavegación, pues sucedió 8 días después del descubrimiento de los rayos X por Röntgen, en donde mencionan que una mujer se clavó una aguja en la mano y utilizaron estos rayos X exactamente para hacer una placa de 2 dimensiones, una radiografía, y que esto disminuyó la incertidumbre en relación a las estructuras anatómicas adyacentes y permitió entonces hacer una planeación, digamos, con un poquito más de precisión que si no se tuvieran estos rayos X.
Sin embargo, hay que comentar que una placa de rayos X pues tiene muchas limitantes, ¿no? Y la principal es que estamos haciendo una relación de un espacio 3D, que es lo real, en este caso la mano de la mujer con la aguja enterrada, lo estamos haciendo ahora una imagen 2D, ¿no? Entonces, por supuesto que estemos perdiendo mucha información. Podemos tener información como lo vemos ahí en la línea verde y roja, ¿no? De 2 dimensiones, pero no estamos viendo la profundidad, ¿no? Entonces, no nos ayuda al 100% como sí nos ayuda a la navegación en la actualidad. Pero a fin de cuentas, de ahí van haciendo esta idea de hacer navegación. Y entonces se pasa de una imagen 3D a una 2D y se pierde información. Entonces, en la actualidad, para hacer una navegación necesitamos un sistema de registro que nos va a permitir a nosotros establecer una relación entre un espacio de la imagen, en este caso puede ser la resonancia magnética, pero podemos navegar también con tomografía, ¿no? Simple o contrastada, podemos navegar con PET, podemos navegar con tractografía, pero el principio es el mismo, es un espacio de imagen que lo vamos a relacionar con el espacio físico, en este caso el cráneo y el cerebro del paciente. Este registro entonces es el que nos va a servir para trasladar lo que vemos en la imagen a lo que vemos ya en tiempo real durante la cirugía. Los componentes generales de la navegación son los siguientes que voy a comentar. Pero también hay que comentar que en la actualidad pues existen muchos navegadores diferentes, ¿no? Y con formas de trabajar diferentes. Pero en general todos tienen que tener un método de registro que comentaba previamente, en donde se unen el espacio de la imagen con el espacio físico. Tiene que haber un aparato de localización interactiva. Tiene que haber una interfase, ¿no? Una computadora y una interfase que nos va a permitir incluso hacer la planeación, y un método de retroalimentación intraoperatoria en tiempo real, que no es 100% indispensable, pero dependerá de qué es lo que vamos a operar. En algunos casos, por ejemplo, un ultrasonido intraoperatorio nos podrá ayudar, en otros casos no es necesario. Y pues la implementación de la robótica, que también pudiera llegar a funcionar, pero tampoco es algo que se use de manera rutinaria en la actualidad. Este registro, ya lo comenté previamente también, podemos registrar tomografías simples y contrastadas, resonancias estructurales. Generalmente nosotros navegamos con el T2 en cortes muy finos, secuencias volumétricas. Utilizamos también el SPGR, ¿no? El T1 simple y contrastado. Y a veces utilizamos también navegación con FLIR o alguna otra imagen de resonancia estructural. En algunas ocasiones también llegamos a fusionar la resonancia funcional con el VOLT, ¿no? Cuando queremos localizar, por ejemplo, área motora desde el preoperatorio o área del lenguaje, y lo fusionamos. Esto no sustituye, por supuesto, una estimulación motora o despertar al paciente, pero sí nos puede orientar para hacer una buena planeación. Tractografía también, y podemos llegar a usar ultrasonido intraoperatorio. Se pueden utilizar entonces, ya vimos, estudios preoperatorios, estudios postoperatorios y estudios intraoperatorios. De los postoperatorios lo llegamos a utilizar, por ejemplo, para fusión de imágenes, en donde a lo mejor operamos un paciente con un glioma, usamos una navegación con los estudios preoperatorios, y después en el postoperatorio le hacemos una resonancia temprana antes de 48 horas, máximo 72 horas, y la fusionamos con el estudio preoperatorio. Eso también nos puede llegar a ayudar a hacer, junto con los radiooncólogos, o más bien que ellos lo hagan, una planeación para su tratamiento adyuvante con radiación ionizante. Entonces es otra forma también de utilizar estos softwares de navegación. Ahora, una vez que se ha completado el registro, pues se puede procesar la imagen, ¿no? Y la podemos ver en diversas proyecciones, ¿no? Para esto se hace un reformateo o reorientación y un rendering. Y esto lo comento porque es muy importante la calidad de la adquisición de las imágenes. Si nosotros adquirimos una imagen de origen con cortes muy gruesos y con poco número de cortes, si queremos hacer un reformateo, lo vemos como está ahí en el corte coronal o en el sagital reformateado, muy pixeleado, se pierde muchísima información ahí espacial, y esto, por supuesto, no sería una imagen adecuada para una navegación confiable. Esto no sería imposible. Pero si hacemos una adquisición de imagen volumétrica, del lado derecho nuevamente en coronal y sagital, vemos el reformateo de una axial de origen y vemos
prácticamente como si se hubieran adquirido en estas otras dos proyecciones, ¿no? Y esto es gracias a la calidad de la imagen preoperatoria y de planeación, ¿no? Entonces sí hay que ser muy obsesivos en cuanto a esta adquisición de imágenes. Esto nos va a permitir también en tomografías, pues hacer un rendering 3D que también puede ayudar para la planeación de alguna craniotomía. Hay muchos tipos de navegación, ¿no? El que nosotros utilizamos es el de triangulación infrarroja. Y también de manera histórica hay que comentar que el doctor Watanabe fue el primero que acuñó este término de navegación, en donde menciona que consiste en un método técnico de orientación espacial intracraneal o espinal intraoperatoria, porque también podríamos hacer una navegación espinal. Este es el principio de manera muy simplificada, ¿no? En donde se emiten rayos infrarrojos. Estos rayos infrarrojos son captados por las esferas reflejantes, reflejan estos rayos infrarrojos, son captados por la cámara y entonces podemos medir distancias y nos permite entonces con nuestro señalador ver en dónde se encuentra la punta de nuestro instrumento. Esto lo podemos ver en este video haciendo una biopsia guiada por navegación, en donde vemos la cámara infrarroja, vemos cómo se va introduciendo la aguja que tiene esferas reflejantes y podemos ver cuando estamos ya en el centro de nuestro blanco para la toma de biopsias e incluso podemos poner alarmas visuales o auditivas para que nos diga cuándo ya llegamos, cuando terminamos nuestra trayectoria. Vamos a ver algunos casos clínicos en donde aplicamos este uso de la neuronavegación. Entonces vemos este caso, es un caso con múltiples recurrencias, inicialmente con un astrocitoma anaplásico. Aquí vemos la fecha, esto fue en 2015, con una lesión temporal mesial posterior del lado derecho. Se operó en otro hospital de inicio. Cuando llegó con nosotros, pues ya tenía una recurrencia, ¿no? En donde más bien ya se había transformado en un glioblastoma, lo cual pues es frecuente en este tipo de pacientes. Y aquí una navegación, por supuesto, que es útil para intentar hacer una resección máxima, como lo vamos a ver después de esta evolución del paciente. Esta es la más reciente antes de operarla, en donde tenía una gran cantidad de necrosis central y una parte quística. Esa es la necrosis que vimos. Y esta es Hola, buenos días. la paciente, le voy a bajar el volumen, pero con íntegra desde el punto de vista neurológico y con una resección máxima, ¿no? Y esto es para lo que nos ayuda exactamente el uso de la navegación. Otros casos, aquí vemos un tumor también intrínseco del lado izquierdo en el lóbulo frontal, principalmente compromete F1 y F2 del lado izquierdo, pero es muy rostral la lesión. En este caso podemos hacer una craniotomía centrada por neuronavegación y nos permite entonces hacer una resección máxima como lo vemos aquí del lado izquierdo. Y lo vemos también en la proyección coronal, ¿no? Del lado derecho vemos la preoperatoria y en el lado izquierdo la postoperatoria con una resección máxima. Y esta es la utilidad principal de la navegación, ¿no? En donde nosotros podemos ir metiendo el puntero y ver si todavía por imagen pareciera haber lesión en ese sitio. Por supuesto, hay que considerar algo que es muy importante, que es el brain shift, ¿no? Por supuesto que una vez que uno abre el espacio subaracnoideo, puede haber un desplazamiento de estructuras y entonces las imágenes preoperatorias ya no son confiables para la navegación. En esos casos, el conocimiento anatómico nos ayuda y podemos también ir corrigiendo si tenemos, por ejemplo, un ultrasonido intraoperatorio, se puede hacer un escaneo e ir actualizando las imágenes en el intraoperatorio. Pero bueno, esta es la idea de la navegación. Vemos cómo nos permite hacer entonces resecciones amplias, ¿no? Lo usamos tanto para tumores intrínsecos como extrínsecos, como lo comentaba. Cada uno tiene ventajas y desventajas. Cuando hablamos, por ejemplo, de glioblastoma, pues generalmente nosotros sí podemos diferenciar entre el tejido normal y el anormal desde el punto de vista macroscópico, al menos en lo que se refiere a la enfermedad macroscópica, porque es muy diferente lo que nosotros vemos al microscopio. Cuando hablamos de un tumor intrínseco, pero de bajo grado, por ejemplo, un astrocitoma difuso grado 2, pues es más difícil hacer una diferenciación con el uso del microscopio quirúrgico y ahí la navegación pues tiene más importancia que en los gliomas de alto grado.
Y por supuesto, cuando hablamos de tumores de base de cráneo, por ejemplo, adenomas de hipófisis, sin duda es de gran utilidad la navegación porque son tumores con menos movilidad, en donde a pesar de que se drene el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, un meningioma de la base de cráneo, pues tiene poca movilidad y por lo tanto sigue siendo confiable la navegación, ¿no? Entonces es también otra de las indicaciones. Aquí vemos un glioma de parietal del lado derecho. También no se alcanza a ver muy bien hasta dónde termina, hasta dónde hay infiltración. Así es como lo vemos en el intraoperatorio. Vemos francamente una lesión anormal, pero a veces nos cuesta trabajo delimitarlo, ¿no?, con el microscopio quirúrgico. Y la navegación entonces nos ayuda un poco para esto y podemos hacer entonces resecciones amplias, como lo vemos en este caso. Este es otro caso también de otro paciente que se había operado años antes en otro hospital, en donde se hizo una biopsia, reportaron un astrocitoma anaplásico, le dieron radioterapia y quimioterapia, y años después llegó con nosotros con esta recurrencia. Y esta recurrencia pues estaba exactamente en la tercera circunvolución del frontal, ¿no?, en F3 del lado izquierdo, el paciente con ciertos errores en el lenguaje, y en este caso entonces hicimos una resonancia funcional para localización principalmente del área de Broca. Como comentamos, esto no sustituye a la técnica de operar al paciente despierto, ¿no?, sobre todo cuando tiene una reserva adecuada de la función del lenguaje. Simplemente nos orienta en dónde podríamos llegar a encontrar durante la estimulación esta área del lenguaje, ¿no?, que en este caso vemos cómo tiene áreas también contralateral, ¿no?, lo cual pues nos ayuda mucho a pensar que podemos hacer una resección amplia a pesar de tratarse desde el punto de vista topográfico de un área considerada elocuente, pero que no necesariamente lo es desde el punto de vista funcional. También podemos hacer tractografías, ¿no?, y las podemos meter al navegador, como lo vemos aquí. Y esta es la imagen postoperatoria en donde vemos que prácticamente se resecó la lesión completa, la recurrencia completa. El diagnóstico fue de un glioblastoma, pero vemos que desde el punto de vista anatómico, si nos enfocamos en la última fila de abajo, en el corte sagital, pues desde el punto de vista anatómico prácticamente es lo que se define como área de Broca, ¿no?, en donde está en la par supercular de la tercera circunvolución del lóbulo frontal izquierdo, ¿no?, que en teoría no podríamos quitar, pero que si hacemos una estimulación, por supuesto que podemos ver que no había función del lenguaje en este paciente en esa zona y logramos hacer una resección completa. Otros casos en donde podemos usar también PET, ¿no? Nosotros usamos muchos PETs desde hace algunos años. Utilizábamos inicialmente con FDG glucosa, actualmente usamos aminoácidos, a veces usamos metionina, a veces tirosina, a veces timidina, a veces acetato. ¿De qué depende? Pues de la indicación y también de la disponibilidad, ¿no? Nosotros dependemos 100% de la radiofarmacia de la Universidad Nacional y bueno, hay veces que no cuentan con el radiofármaco que necesitamos, pero siempre tienen alguno que puede ser de utilidad y podemos también meterlo al navegador y nos orienta también y nos permite hacer resecciones amplias. Este otro caso es otra paciente que había sido operada en otro hospital, se le hizo una biopsia, reportaron un astrocitoma grado 2. Cuando llegó con nosotros para una segunda opinión, pues le ofrecimos una reoperación pensando en que sí se podía hacer una resección y no solamente una biopsia, y preferimos entonces hacer la planeación. Es un tumor que si lo vemos con detalle parece nacer del cíngulo del lado derecho en su tercio medio, un tumor muy grande y que sí parece de bajo grado, al menos por imagen de resonancia. También le hicimos entonces resonancia funcional, también le hicimos tractografía, en donde vemos ahí el trayecto de la cirugía previa, cómo entraron por un abordaje terional y atravesaron parte de las fibras del haz corticoespinal. Y aquí pues lo ideal hubiera sido entrar por arriba, ¿no?, como vemos aquí. Entonces ampliamos nosotros la incisión, ampliamos la craniotomía y entonces localizamos el tumor y pudimos hacer, además de con estimulación motora, una resección muy amplia, como lo vemos en los tres cortes, en coronal, sagital. Bueno, aquí no puse el axial, pero fue una resección muy amplia y esta paciente pues tuvo un muy buen resultado y llegó a tener una recurrencia más o menos 6 años después. La volvimos a operar y prácticamente vivió
aproximadamente como 9 años en total después de la primera cirugía, tratándose de un astrocitoma gemistocítico de inicio. Otros casos ya también casi para terminar, una paciente con un tumor intraventricular. Aquí vemos cómo podemos hacer uso del abordaje transcortical con uso de endoport y en este caso utilizando un tomógrafo intraoperatorio que tenemos junto con nuestro navegador de Brainlab y entonces metemos ahí el endoport y nos permite pues hacer una tomografía intraoperatoria para ver si hay tumor residual. En este caso consideramos que ya había una resección completa y entonces terminó la cirugía. Otros tumores, vemos el antes y el después. Este otro tumor complejo, ¿no? Una paciente que no había aceptado cirugía de inicio y 2 meses después finalmente empezó a progresar con cráneo hipertensivo y decidió mejor sí operarse. En este caso hicimos una planeación, es francamente un glioblastoma por imagen, que parece nacer del tálamo del lado derecho, aunque está muy grande como para poder estar seguros de dónde nace. Aquí lo vemos en las 3 proyecciones. Y en este caso vamos a ver un video corto, lo voy a ir adelantando un poquito, pero hicimos una craneotomía pequeña. Vamos a ver aquí. Hicimos una sulcotomía en la unión del surco postcentral con el surco interparietal. Ahí vemos viendo cómo lo abrimos. Metemos un endoport guiado por el neuronavegador porque es mucho más seguro. Sabemos nosotros que siguiendo el fondo del surco vamos a llegar al atrio ventricular. Sin embargo, cuando hay un desplazamiento tan grande por el tumor, pues a veces no es tan fácil encontrar, ¿no? Sobre todo porque está depletado el atrio ventricular del líquido. Entonces, el uso del navegador nos permite ir guiando la punción con el endoport. En este caso, además, ahí ya estamos exponiendo el tumor dentro del atrio ventricular. Voy a ir avanzando. Y en este caso, además de esto, utilizamos la fluorescencia con el ácido 5-aminolebulínico, que lo vamos a ver también un poquito más adelante. Aquí ya vemos expuesto el tumor. Ya tomamos biopsia y ahí vamos avanzando, ¿no? Donde vemos, en este caso, usando la fluorescencia, pues nos permite ir determinando el grado de resección junto con la navegación. Son 2 métodos que se complementan, ¿no? Y entonces ahí vamos viendo, ¿no? Toda esa zona rojiza es tumor del glioblastoma y vamos a ver la resección final, ¿no? Voy a avanzar ya por cuestiones de tiempo un poquito. Ahí vemos ya la hemostasia y aquí está el resultado final. Tiene un tumor residual ahí muy pequeñito que dejamos muy cerca del brazo posterior de la cápsula interna, pero realmente fue una resección subtotal, ¿no? Y esto mejora mucho el pronóstico de la paciente. Ya creo que es el último caso, penúltimo, pero es un tumor intraventricular, un subependimoma, que operamos de inicio por vía transcallosa, ¿no? Interhemisférico transcallosa, y esto es en 2012. Tuvo una recurrencia 5 años después, y en este caso ya entramos por endoport guiado por navegación, pensando en que si volvíamos a entrar por el mismo sitio iba a haber muchas adherencias y preferimos cambiar ahora el sitio de entrada, ¿no? Vemos el uso del endoport y con una resección subtotal quedó un pedacito ahí pequeño y la paciente íntegra, ¿no? Este es otro caso con la misma técnica donde vemos el antes y el después. Y ya con este caso voy a terminar. En este caso no es un tumor, es un cavernoma que sangró en una paciente mujer joven, en donde aquí lo que definimos fue entrar por el surco entre T1 y T2 del lado izquierdo, tratándose del lado del hemisferio dominante, pero pensamos que por ahí podíamos entrar sin problemas, vemos ahí el surco. Entonces hicimos una planeación quirúrgica, ¿no? Determinando centrar esto sobre el punto silviano y bajándonos un poquito más. Hicimos una craneotomía, como vamos a ver aquí, pequeña. Ajá, abrimos el surco y una vez abierto el surco, vamos a ver cómo encontramos el cavernoma ahí al fondo y entonces ya podemos hacer una resección completa. Quitamos siempre la hemosiderina y la gliosis perilesional para mejorar el resultado quirúrgico. Y finalmente vemos la resección completa del cavernoma y del pequeño hematoma que tenía. Y me voy a saltar ya a las conclusiones.
en donde podemos comentar que la neuronavegación es una herramienta muy útil para resección de tumores intrínsecos, pero también extrínsecos, como lo comenté previamente. Facilita la cirugía, no sustituye sin duda el conocimiento anatómico, pero sí nos ayuda a veces incluso a cortar un poco los tiempos quirúrgicos. A mí me tocó usar por primera vez el navegador en nuestro instituto junto con el doctor Gómez Amador. La primera cirugía que hicimos ahí la hicimos los dos juntos, pero esto debe haber sido en el año 2006, probablemente en donde los tiempos quirúrgicos se alargaban un poco, pero era un poco por la falta de familiaridad con la navegación, ¿no? Actualmente sí podríamos decir que es muy fácil de usar, muy rápido de localizar y que puede llegar a cortar los tiempos quirúrgicos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor doctor Sergio Moreno Jiménez, que nos acompaña desde México. Doctor, permíteme preguntarte en qué plano actualmente, en qué situación se encuentran en México, puesto que tenemos audiencia de muchísimos países, que nos comentes en qué situación se encuentran con la neuronavegación en los diferentes institutos. Sabemos que en el Instituto Nacional, donde tú laboras, allí tienen equipos, pero ¿qué conciencia hay de los gobiernos para poder adquirir este tipo de equipos, doctor? Claro, pues mi comentario al respecto podría ser que, por supuesto, en el área neuroquirúrgica estamos convencidos todos que debemos de tener navegación en cada sala quirúrgica, ¿no? La cuestión en México, un poquito de la cuestión de presupuestos no está muy sencilla como en todo el mundo, pero sí podríamos decir que una gran cantidad de hospitales, me atrevería a decir que la mayoría tienen al menos un neuronavegador. Nos hacen falta, sin duda, porque quisiéramos todos tener navegador en cada sala quirúrgica, porque a veces tenemos que operar, por supuesto, sin navegador, porque alguien más lo va a usar, ¿no? Pero la conciencia creo que sí está. Lo que hace falta a veces es un poquito los recursos, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por tu opinión al respecto, doctor. Yo les invito ahora a que tomemos una breve pausa antes de pasar al último ponente del seminario del día de hoy. También les invito a que si tienen preguntas para el doctor Moreno las formulen en el chat. Veo por ahí muchas manos levantadas, pero tienen que enviar las preguntas al chat y luego vamos al final de las presentaciones, si tenemos más preguntas las podemos formular allí. Tomamos una breve pausa, como les decía antes del último ponente, para presentarles novedades de la tecnología. Para ello les invito a que tomen su teléfono móvil o su celular, aquellos que no están viendo este webinar por los dispositivos, por los smartphones, para que puedan escanear el código QR que vamos a compartir ahora. Miren, les presentamos este código QR que nos comparte Brainlab, con el cual pueden escanear y van a poder ver el LUPEX en su quirófano o donde estén ahora mismo, en sus casas, en sus centros de trabajos. Escanean este código QR con su teléfono celular y cargan el modelo. Hagan clic en el icono para ver la realidad aumentada y el calibre según se le pida para colocar el LUPEX en cualquier lugar donde estés. Voy a dar unos segunditos para que lo puedan hacer, para que puedan realizar esta experiencia y tener el sistema LUPEX donde ustedes estén ahora mismo. También les recuerdo que en el chat que tenemos allí vamos a dejar este código para que lo puedan descargar. Y si tienen alguna pregunta, también en el chat, mis compañeros de técnica comparten allí los correos de los representantes del patrocinador Brainlab de este seminario. Bueno, dicho esto, una vez que hemos experimentado, espero que lo hayan podido hacer, los invito a ver un breve video de un minutito y seguimos con el último ponente de este interesante seminario del día de hoy. We want you to get the most out of our technology. That's why we invite you to join the Brainlab online campus. The online campus is a free online resource library designed for users like you to learn about specific Brainlab products.
If you've received in-person training, the online campus is the perfect complement to take a deeper dive into the material or refresh your existing knowledge. We understand that education is most effective when it's also interactive. The average training session takes about 30 minutes to complete, giving you full insight into the product. You can start or come back to it at any time without losing your progress. Develop and sharpen your BrainLab software skills with true-to-life simulations. You can learn about BrainLab products whenever and however suits you best. You can access all e-learnings from a desktop, tablet or smartphone, and even offline with the app. Straightforward instructional videos guide you through BrainLab product workflows. Quizzes help you make sure you've got a strong grasp of all you can do with BrainLab products. When you complete a quiz or a software simulation, you receive certification to track your progress. BrainLab is an accredited provider with the International Association for Continuing Education and Training. Upon course completion, you will earn IACET Continuing Education units. Sign up today for the BrainLab online campus and start learning how to make the most of your BrainLab technology. Y llegamos a la última presentación del día de hoy. Nos vamos para Argentina. Allí está con nosotros el doctor Óscar Muriano, radiooncólogo y actualmente director del Instituto Zunino de Córdoba en Argentina. En el día de hoy compartirá su experiencia institucional en meningiomas de base de cráneo. Bienvenido, doctor Muriano, su turno de palabra. ¿Qué tal? Buenas noches, Natalia. Gracias por la invitación a vos y a Interoncology. Ahí comparto la pantalla, un segundo. Bueno, ahí está, ¿no? Bueno, el tema que voy a desarrollar va a ser radiocirugía en meningiomas de la base del cráneo. Como para dar una introducción, los meningiomas son los tumores intracraneales primarios más frecuentes. La mayoría son grado 1, una minoría son grado 2 o grado 3. La mayoría de los pacientes se pueden controlar con cirugía solo, en particular los meningiomas ubicados en localizaciones favorables. La radioterapia puede ser indicada adyuvante, de rescate o como tratamiento primario sin biopsia. La clasificación histológica de la OMS en los grados 1 son los tumores benignos, meningiomas benignos, los grados 2, meningiomas atípicos, y los grados 3, los anaplásicos o malignos. El tratamiento de estos tumores, los grados 1, los tumores asintomáticos se controlan periódicamente con resonancia, los sintomáticos se indica cirugía. La cirugía con resección completa tiene una recidiva del 7 al 12% a los 5 años y del 20 al 25% a los 10 años. Los meningiomas de la base con resección incompleta, recidiva del 39 al 47% a los 5 años y del 60 al 61% a los 10 años. Los pacientes con resección incompleta, irresecables o recidivas, la dosis de radioterapia debe ser entre 50 y 54 Gray. La irradiación postoperatoria después de una resección incompleta mejora el control local, prolonga el intervalo hasta la recurrencia y mejora la sobrevida. El tratamiento de los meningiomas grado 2 o grado 3, para los meningiomas atípicos malignos, la recidiva después de la cirugía sola, es alta, entre el 41 al 100% a los 5 años, incluso después de una resección quirúrgica completa. En la planificación de la radioterapia, los márgenes deben ser más generosos que en los grado 1. La dosis que se le debe prescribir a estos tumores es entre 54 a 59.4 Gray. Bueno, este es un trabajo comparativo, comparó radioterapia 3D versus intensidad modulada en meningiomas de la base del cráneo. La intensidad modulada, tuvo un 8% menor dosis en tronco, dosis media, 2% menor dosis en quiasma óptico, 30% menor dosis en el nervio óptico contralateral, 45% menor dosis en órbita contralateral y un 7% mejoró la conformación de dosis. Los meningiomas de la base del cráneo. A pesar de la naturaleza del tratamiento de los meningiomas, puede ser un desafío. La resección total macroscópica ha presentado tradicionalmente el tratamiento de elección y es potencialmente curativo. La resección completa puede ser difícil cuando el tumor está cerca o invade estructuras vasculares o neurales. En estas circunstancias, generalmente se realiza una resección subtotal
aunque con resultado de control local a largo plazo más bajo. Para estos casos, la radioterapia ha evolucionado no solo como ayudante o de rescate, sino también como tratamiento primario, a menudo en pacientes que no tienen biopsia para confirmar el diagnóstico anatomopatológico. Bueno, revisando un poquito la bibliografía, este trabajo del año 2014 evaluó radiocirugía para meningioma celular y paracelular. Un estudio multicéntrico, se evaluaron 763 pacientes, con un seguimiento medio de 66.7 meses. La cirugía fue realizada en el 50.7% de los pacientes, fue grado 1. La dosis prescripta fue de 13 Gray en una sola fracción. La sobrevida libre de progresión a los 3 años fue del 98%, a los 5 años del 95%, a los 8 años 88% y a los 10 años 82%. Bueno, en cuanto al déficit neurológico de estos pacientes, no hubo cambio en el 55% de los pacientes comparado con el estado neurológico previo a la radiocirugía, y hubo una mejoría en el 31% de los pacientes. En cuanto al tamaño tumoral, no hubo cambio en el 46% de los pacientes y hubo una disminución del volumen tumoral en el 44% de los pacientes. La conclusión de este trabajo es que radiocirugía permite una alta tasa de control tumoral de los meningiomas celares y paracelares. Después de la radiocirugía se observó preservación o mejoría neurológica en la mayoría de los pacientes. El control tumoral y la preservación neurológica fue más probable en los pacientes sin múltiples cirugías previas, con tumores pequeños y con dosis igual o mayor a 13 Gray en una fracción. El siguiente trabajo del año 2018, este trabajo evaluó la radiocirugía en meningiomas paracelares de gran tamaño y se evaluó la respuesta volumétrica. Se evaluaron 189 pacientes con un seguimiento medio de 71 meses. La dosis prescripta fue 14 Gray en una fracción. El volumen tumoral medio fue de 5.6%. Perdón, este trabajo solo evaluó la respuesta del volumen tumoral. Se definió como lesión estable una variación del 10%, ya sea para más o para menos. Se definió como crecimiento cuando aumentaba un 10% y como reducción, una reducción del 10% del volumen. Bueno, de los pacientes evaluados, hubo una progresión en el 8% de los pacientes, la lesión se mantuvo estable en el 43% y hubo una disminución del volumen en el 48% de los pacientes. No hubo radionecrosis en estos pacientes evaluados. La conclusión de este trabajo: radiocirugía ofrece altas tasas de control tumoral con una baja incidencia de déficits neurológicos. Se demostró que la reducción o estabilidad tumoral durante los primeros años después de la radiocirugía son predictivos del control tumoral a largo plazo. Este trabajo del año 2020, acá se evaluó la radiocirugía en tumores de gran tamaño de la base del cráneo. Se evaluaron 31 pacientes, la edad media de los pacientes fue de 55 años, el volumen tumoral promedio fue de 18.9 centímetros cúbicos, el seguimiento medio fue de 57 meses y la dosis media prescrita fue de 27.8 Gray en 3 o 5 fracciones. Bueno, y acá se definió como respuesta parcial una disminución del volumen mayor al 20%, progresión de la enfermedad cuando aumentaba el volumen tumoral más del 20%, y enfermedad estable si había una variación más o menos del 20%. El resultado de estos trabajos fue que el 54% de los pacientes tuvieron respuesta parcial, o sea que se redujeron. La progresión de enfermedad hubo en el 9% y en el 35% de los pacientes la enfermedad se mantuvo estable. En cuanto al estado neurológico de estos pacientes, 21 pacientes presentaban alteración de alguno de los pares craneales previo al tratamiento. Al último seguimiento, 10 pacientes tuvieron mejoría, 6 pacientes no hubo cambios y un solo paciente aumentó la sintomatología neurológica, el déficit. La conclusión de este trabajo: radiocirugía en meningiomas de la base del cráneo de gran tamaño puede cumplir un importante rol en control tumoral y preservación o recuperación neuronal. Bueno, la conclusión: meningiomas de la base, la radiocirugía ha demostrado tener buenos resultados en control tumoral, baja morbilidad y recuperación neuronal.
Cada paciente siempre debe ser individualizado y analizado en equipo con neurocirujanos y con especialistas en neuroimágenes. Bueno, y ahora voy a mostrar dos casos clínicos, bien cortito. Esto es una mujer de 57 años que en junio del 2018 comenzó con inestabilidad en la marcha y mareos con cambios posturales de la cabeza. No presentaba acúfenos ni sordera o hipoacusia. Se les realizó resonancia en octubre del 2018, que informó una imagen hiperintensa en el T1 con gadolinio, localizada en la cisterna lateral al bulbo del lado derecho. Tiene una medida de 16 milímetros, como diagnóstico sugestivo de meningioma. Se realizó radiocirugía en una fracción de 13 Gray en noviembre del 2018. El volumen de la lesión fue de 1,27 centímetros cúbicos. Y aquí tenemos un T1 con gadolinio, está la resonancia de la planificación. Vemos la lesión hiperintensa en contacto con el tronco y con el cerebelo. Una imagen es representativa de la planificación y del histograma. Y esta es la resonancia de control a los 6 meses posterior a la radiocirugía. Vemos cómo la lesión no se modificó en tamaño, pero sí las características. Antes era bien homogénea, bien hiperintensa en el T1 con gadolinio. Acá ya vemos cómo en el centro ya se empieza a poner un poquito hipointensa. Y este es el control a los 12 meses posterior a la radiocirugía. La lesión se mantiene en el tamaño, no se redujo en volumen, pero sí ya se observa en el centro una imagen hipointensa que podría ser necrosis eso. En el control clínico a los 18 meses posterior a la radiocirugía, la paciente no presenta síntomas neurológicos nuevos, se recuperó un 100% de la inestabilidad en la marcha, no presenta cefalea y actualmente está con un PSS de 0, hace vida normal y trabaja la paciente. El siguiente caso, un hombre de 75 años, tiene un antecedente en el año 2017 de cirugía, que la anatomía patológica informó meningioma del ala del efenoide. 2019, por resonancia se observó una recidiva, y en octubre del 2020, se demoró la cirugía por la pandemia, realizan cirugía. No nos trajo el informe de la anatomía patológica, después el neurocirujano informó que fue un meningioma grado 1. En noviembre del 2020 realizó radiocirugía en 5 fracciones con una dosis total de 30 Gray. El volumen del tumor fue de 31 centímetros cúbicos, un volumen grande. Bueno, y acá vemos cómo es la secuencia de nuestros pacientes. Acá un videito de cómo hacemos nuestras máscaras frameless. Son máscaras termomoldeables, muy cómodas para el paciente. Esto es nuestro simulador en el tomógrafo institucional destinado para la planificación y para la simulación de los tratamientos de radioterapia. En ese momento realizamos la inmovilización. Con nuestra tomografía fusionamos la resonancia, que la pedimos nosotros, una resonancia en un formato especial para la radiocirugía. Son cortes cada 1 milímetro, pedimos T1 y T2 con gadolinio. Fusionamos con nuestra tomografía y delimitamos tanto el volumen tumoral como nuestros órganos a riesgo. Y vemos cómo va corriendo en el axial la imagen de lo que se delimitó para la planificación. El tumor estaba en contacto con la vía óptica. Aquí en la reconstrucción 3D vemos cómo envuelve el nervio óptico y está en contacto con el quiasma. Y bueno, y acá vemos la distribución de dosis en el planificador, y en el histograma dosis-volumen vemos la dosis en el volumen tumoral y la dosis que reciben nuestros órganos a riesgo. Principalmente y obviamente la vía óptica en este paciente. Bueno, y en el equipo, esto lo explicó muy bien recién el físico, le hacemos exact track inter e intrafracción. O sea, le colocamos la máscara al paciente, hacemos las radiografías con el exact track, hacemos la fusión con la RDR y vemos si hay que hacer algún tipo de desplazamiento. Bueno, este paciente toleró muy bien, tuvo un control clínico a los 3 meses, no notó cambio neurológico, sigue muy bien en cuanto a la visión, y no presenta cefalea actualmente. Se le solicitó la resonancia para el control ahora. Bueno,
Gracias. Muchas gracias, doctor Muriano, por la presentación. Muchísimas gracias. De nada, Clara y Natalia. muy didáctica. Entonces ahora yo voy a invitar al físico médico Cristian Trujillo, al doctor Sergio Moreno, a la mesa final, y voy a empezar por ti, Cristian. Si quieres, les voy a brindar un último minuto a todos para que podamos tener una última consideración. Cristian, tú que has sido el primero en exponer, si quieres comentar algo, he visto que has respondido muchas preguntas por privado, te doy el turno de palabra. Bueno, no, pues realmente solamente quiero agradecerles a todos, los doctores, muy buenas presentaciones, muy buen trabajo. Me parece que esto es como, pues, como se ha venido haciendo anteriormente, es un llamado a, como a todos los que tenemos ese tipo de software a tratar de seguir innovando y mejorando cada vez en los tratamientos que realizamos. Me parece que a pesar de que te manejamos una tecnología pues, bastante buena, siempre hay algo en lo que podemos contribuir. Nunca se sabe en qué idea se nos ocurra y podemos implementarla y todo va a ser con fin a mejorar el tratamiento de los pacientes. Así que, pues nada, ese es el llamado para todos. Muchas gracias por la invitación. Supongo que habrá muchas más personas que tienen trabajos de este tipo y supongo que estarán invitadísimos a mostrarlos. Exactamente, sí, claro, esa es la idea de que puedan en esta plataforma poder compartir sus experiencias. Han visto allí los tres profesores, los tres ponentes, la cantidad de gente está conectada, les saludan de muchos países, está Centroamérica y Latinoamérica representada, nos complace que nos sigan, continuamos con estas actividades de carácter mensual, quincenal, y bueno, y que así sea, como dice Cristian, que puedan compartir sus experiencias, que siempre pueden ayudar a los demás en pro de los pacientes. Sergio, tu turno de palabra, por favor, para terminar. Y gracias. Pues más que nada agradecer por estas oportunidades que nos dan. Yo creo que en este webinar en particular, pues la unión de lo que es la radiocirugía, la navegación y la física, pues es muy importante, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con BrainLab, con la misma plataforma, tanto en navegación como en radiocirugía, y eso es una gran ventaja, ¿no? Porque podemos operar al paciente con navegación y después hacer la planeación del tratamiento con radiocirugía o radioterapia con el mismo software, ¿no? Y el uso de esa misma plataforma, pues es muy útil. Y pues siempre, por supuesto, nosotros trabajamos en la unidad de radiocirugía, hay más físicos que médicos, ¿no? Sabemos la importancia de contar con un muy buen equipo de físicos y pues muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, doctor Moreno Jiménez. Doctor Muriano, la importancia de tener un equipo multidisciplinar, ¿verdad? Y de poder compartir las experiencias también así a nivel local e internacional con otros profesionales. Seguro, seguro. De hecho, fue una de las conclusiones de cada paciente, discutirlo en el equipo, inclusive con los físicos, que por ahí tenemos algunos, ya sea para la inmovilización, con el equipo, con el gantry, con los giros de camilla, etc. Siempre, y cuando estamos viendo los tratamientos en el equipo, cuando vemos los exact track, los desplazamientos, etc. Todos son importantes, trabajar en equipo con el neurocirujano, que siempre nos va a estar diciendo si quedó, si no quedó tumor, nos ayuda, inclusive mi experiencia es que acá con los neurocirujanos vienen y me ayudan a delimitar los volúmenes para diferenciar volumen tumoral del lecho quirúrgico, ¿sí? Y la importancia de esto, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Yo los invito al próximo seminario que va a ser el 11 de junio. También vamos a tener física médica, neurocirugía y radioterapia. Como dijo el doctor Moreno, como el Dream Team, ¿verdad? Tenemos a todas las especialidades para poder trabajar en multidisciplinaridad. Bueno, yo tengo algo para contarles. No me puedo despedir sin agradecerles a todos los mensajes que he recibido. Hoy voy a mandar un beso al cielo. Mi padre ya no va a poder ser mi fiel seguidor, y bueno, quería agradecerles a todos y muchas gracias, y nos vemos el próximo webinar. Adiós, gracias. Gracias. Gracias.